Hola, bienvenidos a una nueva entrega en la que vamos a ver cómo programar determinadas funciones específicas en Swift. Bienvenidos a un nuevo Apple Coding Snippets. En esta ocasión vamos a aprender una funcionalidad que no es propia de Swift 5, es de Swift 4.2, pero es esencial para entender la que veremos en el próximo episodio, que sí es de Swift 5. Nos estamos refiriendo a las dos funciones de programación dinámica que ha incorporado Apple en las últimas versiones. En este programa vamos a ver cómo funciona Dynamic Member Lookup, una capacidad que tiene el lenguaje para poder crear propiedades dinámicas dentro de una instancia de una clase o un struct. Como siempre, la lección, el snippet, se hará con código desde la máquina, así que directamente veréis cómo voy escribiendo y hablando en off, y luego tenéis ese resultado, tenéis lo que es el ejemplo, subido en nuestro repositorio de GitHub, en github.com/applecoding, dentro del repositorio Apple Coding Snippets. Así que sin más dilación, comenzamos. Dynamic Member Lookup sirve para tener lo que llamaríamos propiedades dinámicas dentro de un struct o una clase. En este caso lo vamos a hacer con un struct. Así que lo que vamos a hacer es poner un modificador de compilación. Como veis, nos aparecen dos: el Dynamic Callable, que es el de Swift 5, y el Dynamic Member Lookup, que es el de Swift 4.2. Este, que es de Swift 4.2, es para tener propiedades dinámicas en una instancia, mientras que este es para tener parámetros dinámicos en las llamadas a una función. Los veremos en detalle. Primero vamos a ver el Dynamic Member Lookup y debajo vamos a crear un struct que vamos a llamar persona. Este struct, tal como lo tenemos que utilizar, va a funcionar a partir de subscripts. Un subscript es la forma que tiene el lenguaje de llamar a través de una forma parecida a lo que son los arrays. De hecho, un array básicamente es un subscript, igual que un diccionario, es decir, poner el nombre de la instancia seguido de dos corchetes que nos dejarían en medio poner el valor de acceso, ¿vale? Eso es un subscript y nosotros podemos definirlo también. Así que ponemos la palabra clave subscript, pero en este caso tenemos que poner un subscript que tiene un nombre de parámetro llamado Dynamic Member, como nombre de parámetro externo. Luego, internamente, le ponemos otro valor. Por ejemplo, en este caso lo vamos a llamar valor string. ¿Y qué nos va a devolver este subscript? Pues también un string. ¿Esto para qué sirve? Sirve para poder tener la capacidad no de llamar a través de un subscript, sino para llamar a través del nombre de una propiedad. De forma que ahora yo puedo tener, por ejemplo, imaginemos que tengo unos valores en un diccionario donde tengo un nombre y donde tengo, por ejemplo, una ciudad. Esto sería aplicable a cualquier tipo de valor, valores que estén en base de datos, valores que estén, en fin, en cualquier lugar. Pero lo que está claro es que estos valores son dinámicos, es decir, son nombres de claves que incluso pueden definirse a nivel de programación. El quid de la cuestión aquí está en que yo pueda definir a nivel de programación propiedades o valores a los que luego puedo recurrir directamente y poder recuperar esos valores a través de, pues eso, la aplicación de programación dinámica. Entonces, fijaros que yo ahora voy a devolver valores de valor y además voy a hacer una cosa que es bastante interesante y que es otra de las funcionalidades que se incorporaron en Swift 4.2, que es la capacidad de poner un valor por defecto en la realización en la recuperación de un valor de un diccionario. Nosotros sabemos que si hacemos un return valores valor, va a dar un error, como podéis ver aquí, porque dice que voy a devolver un string opcional que debe ser desempaquetado a un valor string, que es el que yo estoy devolviendo en la función. Porque, como ya sabemos, la devolución de un valor, la recuperación de un valor de un diccionario, devuelve siempre el opcional del dato. Pero si yo aquí le añado default, cadena vacía,
inmediatamente, en el momento en el que ese valor no existe, va a devolver una cadena vacía. Es decir, esto es lo mismo que poner un operador de coalescencia nula, la doble interrogación. Al recuperarlo ponemos return valores, el valor, default y el valor por defecto en caso de que ese valor no existiera. Perfecto. Ahora yo puedo crear una instancia de persona. Y esa instancia de persona puede tener, ¿vale?, un valor que yo puedo recuperar. Por ejemplo, persona, punto, y ahora le doy un valor, como veis, no tiene valor de propiedad. Pero yo puedo decirle que me devuelva persona.nombre, como si fuera una propiedad. Y al darle, veis que devuelve el nombre de Julio César. ¿Por qué? Porque es el valor dinámico, el miembro dinámico que tiene este subscript. A través de un subscript, lo que hacemos es definir un dynamic member. Cuando yo llamo a persona.nombre, el sistema, como reconoce que esto no es una propiedad que exista dentro de persona, lo que hace es llamar al subscript dynamic member y mandar en valor, que es el nombre de propiedad que tiene, el nombre de parámetro que tiene interno el subscript, manda nombre. Nombre llega aquí y yo le digo que devuelva valor, que es nombre, y por eso devuelve Julio César. Si yo pongo persona.ciudad, me va a devolver el valor de la ciudad. Por lo tanto, estoy creando propiedades dinámicas. Estos son propiedades que en realidad no existen, pero se están tratando como si existieran porque el subscript dynamic member del dynamic member lookup lo está utilizando. Sin duda es una función bastante interesante. ¿Qué pasa si pongo un persona. Yo qué sé, Pepito? Porque una que no exista. Pues obviamente lo que va a hacer es devolverme una cadena vacía. ¿Por qué? Porque Pepito, que también es una propiedad que no existe, pasa por el dynamic member, entra por valor, en valores no existe la clave Pepito y por lo tanto, como no está, devuelve el valor por defecto del diccionario. Esta es la forma que ha encontrado Apple para poder utilizar propiedades dinámicas dentro de structs o clases y que no, digamos que siga siendo completamente seguro el trabajar con ellas, porque de esta forma es imposible que dé un error en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución. Por eso es una implementación que es segura. Esto es el uso del Dynamic Member Lookup, hacer un subscript llamado Dynamic Member y luego un valor que se recupera. De hecho, podemos tener más. Imaginad que queremos devolver un valor que es numérico, no un valor que sea de tipo cadena. Podemos hacer otro subscript, también de tipo Dynamic Member, también recuperando el mismo valor string, pero en este caso tenemos que devolver un tipo de dato que sea diferente al que ha devuelto el otro subscript, ¿vale? No podemos tener más de un subscript del mismo tipo de dato en la misma estructura, esto es más que obvio, pero sí podemos tener diferentes subscript Dynamic Member dentro de la misma estructura con devolución de diferentes tipos de datos. Y en este caso, por ejemplo, podemos tener unos nuevos valores, ¿vale? Que sean, pues, por ejemplo, eso, lo que es, por ejemplo, edad, ¿vale? Que sea 43 y tener, por ejemplo, altura, que sería 182. Todo valores enteros. Y ahora, de igual manera, devuelvo valor y en caso de que no exista, valor por defecto 0. Pero si nos fijamos, nos está dando un error de uso ambiguo del subscript Dynamic Member. ¿Por qué? Porque ahora tiene dos posibles valores de devolución, string e int, y por lo tanto el sistema no sabe a qué corresponde, a qué llamada va a corresponder cada uno de estos. Así que aquí tendría que decirle let nombre de tipo string para que lo cogiera correctamente, es decir, tengo que usar la declaración para poder indicarle de una manera concreta cuando uso más de un subscript de tipo dinámico, le tengo que decir cuál es el que tiene que usar, ¿vale? Porque si no, él obviamente no sabe cuál de los dos es el que queremos coger. Como vemos, ahora llamo a persona.edad y me devuelve correctamente el valor int. ¿Por qué?
porque al declarar el dato sobre el que voy a devolver de un tipo determinado, ya le estoy indicando si tengo que usar el de salida int o el de salida int o el de salida string, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sí tengo que tener más cuidado. Cuando tengo más de uno, cuando tengo solo uno, no es necesario, ¿vale? Esto es cuando pongo más de un subscript de diferentes tipos de datos y por lo tanto le tengo que decir al sistema, pues eso, qué tipo de datos es el que tiene que usar. Y estos son los Dynamic Member Lookups, es decir, la capacidad que tiene un struct o una clase dentro de su instancia para poder crear propiedades dinámicas que podemos utilizar dentro de ese subscript llamado Dynamic Member. La verdad que es una funcionalidad bastante útil, se le puede sacar mucho partido y sobre todo pues nos permite eso, el poder programar de forma dinámica el acceso a determinadas propiedades que no existan en tiempo de codificación, pero que serán resueltas en tiempo de ejecución. Todo ello con la seguridad pertinente para que no haya ningún fallo y cualquier posible error de codificación esté controlado tanto en tiempo de análisis como en tiempo de ejecución. Poco más, espero que os haya gustado este episodio, recordad que podéis compartirlo en vuestras redes sociales, enviárselo a vuestros amigos que programen en Swift, a vuestros compañeros de trabajo, para que puedan descubrir esta funcionalidad y puedan utilizarla, que es bastante útil, y como sabéis, pues si queréis saber todo lo que se va publicando, pues suscribiros al canal, darnos un like, un comentario, cualquier cosa, y si tenéis alguna otra duda, siempre estamos a vuestra disposición en info@applecoding.com. Así que poco más, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y hasta el próximo Apple Coding Snippets. Así que, como siempre, y ahora más que nunca con los snippets, good Apple Coding.